Buenos días, doctor. Hoy es 20 de marzo de 2021 y estamos aquí para hacer una breve entrevista acerca de la objeción de conciencia y la poligamia. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Isidro Peralta Pinzón, yo soy abogado y la mayor parte de mi vida he sido servidor público. ¿Le molesta si grabamos en formato audio la entrevista? No, para nada, ¿Dónde estudió abogacía? abogacía. Yo soy abogado titulado de la Universidad Libre de Colombia y me especialicé en la Universidad Externado y en la Universidad Santo Tomás. ¿En dónde vive? Yo vivo en Chía. ¿Qué entiende usted por objeción de conciencia? Bueno, por objeción, no, primero que todo hago la salvedad que no soy especialista en el tema, pero entiendo la objeción de conciencia como aquellas razones de tipo cultural, moral o relacionadas con una religión que se oponen para el incumplimiento de una obligación legal. Verbigracia el muchacho que pertenece a cierta cultura y se opone a empuñar las armas en contra de otros ciudadanos o de otras personas. ¿Ha tenido casos en los que su cliente ha practicado la objeción de conciencia? Bueno, como nunca he litigado, no he tenido ese tipo de experiencias y tampoco los he conocido dentro de mi actividad laboral. ¿Usted ha practicado la objeción de conciencia? No, nunca. ¿Está de acuerdo con esta práctica? Si está debidamente fundamentada, es decir, si la objeción tiene que ver con una creencia o una convicción que está implícita dentro de una religión o dentro de una cultura determinada y que pueda ser probado, claro que sí. Además, yo agregaría que si esa objeción va encaminada a la protección de algún derecho de la persona que la ejerce o de los que lo rodean, eh, perfectamente tiene validez para mí. Gracias. ¿En qué ámbitos cree usted que puede practicar la objeción de conciencia? Yo diría que la objeción de conciencia es válida en aquellos aspectos, como lo acabé de decir, donde están implícitos los derechos de otras personas y los propios, y donde la afectación a la obediencia, digamos, a una obligación legal, podría implicar graves consecuencias tanto para las creencias propias como para los derechos propios y de los demás. ¿Sabe usted qué es la poligamia y qué es para usted? Bueno, entiendo que la poligamia es la unión de una persona de un solo sexo con varias de otro sexo. No sé exactamente si eso también se aplicará en estos tiempos modernos a las familias homoparentales. Bueno, no sé si ese es el término, pero esas relaciones que tienen los homosexuales, es decir, no sé si se aplicará ahí, pero entiendo que la poligamia es cuando una persona, hablemos para el ejemplo de un hombre, tiene varias esposas, es decir, el vínculo con ellas es con el fin de conformar familia y de tener permanencia. ¿Cómo se ve afectada la situación jurídica de una persona que practica la poligamia, según su opinión? Bueno, en Colombia claramente está prohibida la poligamia. Hay una norma que lo sitúa ese hecho en la posición de delito. Es decir, quien pretenda casarse o se case más bien o contraiga nupcias con dos personas o más, obviamente está incurriendo en este delito. Esto no es aceptado y dentro de nuestra cultura que yo conozca, no hay ninguna religión, ningún grupo étnico, ningún grupo cultural que la practique y que sea aceptada tanto cultural como legalmente en el país. ¿Cuál es su opinión sobre la poligamia? Bueno, la poligamia, pues si bien tiene unos orígenes ancestrales muy antiguos, datan incluso en la Biblia se ve claramente este tipo de unión y hacia atrás también en la historia se ven marcadamente muchas culturas que la practicaban y era la base principal de su desarrollo social. La poligamia es una práctica que podría ser útil desarrollada dentro de esas culturas y esas convicciones,
pero pues si se va a aplicar a una sociedad donde normalmente no es aceptada y no se conoce el propósito principal para lo que la misma sociedad donde se generó fue creada, yo creo que no tiene ningún sentido. ¿Sabe cómo se relaciona la poligamia con la objeción de conciencia? Pues no, sinceramente no he escuchado nunca ese tipo de tema, empezando porque no es algo que yo maneje dentro de mi ámbito laboral normalmente. Pero diría que la objeción de conciencia sería como un poco difícil en nuestra sociedad, hablo del caso colombiano, eh, tratar de pretender eh, el incumplimiento de una norma, una obligación legal o moral a través de la poligamia, puesto que como digo, que yo conozca no hay ninguna religión, no hay ninguna sociedad cultural, digamos, como etnia, que sea aceptada legalmente, en la cual se practique y sea permitida. No hay ninguna de esas y desde ese punto de vista no creo que pueda ser utilizada como objeción de conciencia. ¿Considera que esta relación es acertada? ¿Cuál relación? La que acaba de mencionar. ¿La relación entre objeción de conciencia y poligamia? Ajá, sí, señor. Pues habría que analizarlo a fondo, ¿no? Porque el tema de la poligamia, de esencia debe tener, en los países donde se practica, pues un propósito para que pueda desarrollarse y mantenerse. En Colombia, como digo, esto pues, nunca se ha dado y por lo tanto, de hecho, creo que si no ha evolucionado de tal forma las normas en el sentido de aprobarlas porque tiene algún tipo de perjuicio para lo que es la conformación de la sociedad. Entonces, yo diría que difícilmente podría aplicarse aquí y tener una relación directa, pero pues probablemente en otros ámbitos, en otros ambientes, en otros países podría ser si nos vamos al análisis a fondo de lo que es en sí esa unión poligámica. Bueno, doctor, muchas gracias. Esas eran las preguntas de hoy. Muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto.